Hola, bienvenidos nuevamente. Hoy es 20 de febrero del año 2024 y les doy la más cordial bienvenida a este en vivo que hemos titulado como las granjas de trolls, que vamos a hablar un poco acerca de estas granjas de trolls. Vamos a detallar un poco de una investigación muy buena que salió de un especialista, ya lo vamos a detallar más adelante. Y básicamente el en vivo de hoy se va a tratar sobre este análisis que se hizo y que demuestra cómo funcionan estas granjas de bots y de trolls, estas empresas que se dedican a esto, a engañar con información falsa y a crear tendencias en las redes sociales, básicamente. Entonces vamos a hablar de este tema y vamos a ir un poco más a fondo sobre los propósitos detrás de los conservadores. Y esos van a ser los temas de este en vivo. Vamos a esperar un poco a que se vayan incorporando más gente. Espero que nos estén acompañando, que estén muy felices aquí visitando nuestra página y nuestro en vivo. Oviedo 724, José Araujo, bienvenidos los dos. José Mauricio Chaides, bienvenido. Vicente, José Mauricio, Gerardo Javier Ruiz, bienvenidos, buenas noches. R. Cont también, bienvenido. Rosario 8615 también, bienvenido. José Castrejón, ¿cómo están? Catalina García, qué bueno que están aquí. Esther Rodríguez, bienvenida. Pestaña, bienvenida. Socorro Anguiano también, bienvenida. Arturo Herrera, qué bueno que están esta noche con nosotros en este en vivo, que va a estar interesante, se los anticipo. María Teresa Luce, bienvenida. Qué bueno que estás aquí también, bienvenida. Charlie, bienvenido. Lulú, buenas noches. Juanis, USA 5561, Teresa Gutiérrez, hola. Luis Nogues, ¿cómo están? Buenas noches. Frank Ceja, Bebe Roma, Juan Pérez, José Reyes Fernández, hola. Ismael Reséndiz, Flaco, Tato, qué bueno que estás uniéndote. Margarito Montiel, bienvenido. Aureliano Martínez, también. Lenchita, Ramón Ursúa, eso me recuerda a lo que voy a platicar también del ex. Voy a platicar un poco al principio del video, del en vivo, acerca del fallecimiento de Carlos Ursúa. Javier Rocha, bienvenido. Qué bueno que se siguen uniendo. Esperamos, les damos un saludo a toda la República, a todos de donde nos acompañen en este en vivo, ya sea de cualquier estado de la República Mexicana o del extranjero, de Estados Unidos particularmente. Si nos acompañan, pues nos da muchísimo gusto, porque tenemos los hermanos de los que viven del otro lado, que tanto apoyan a sus familias en México con las remesas, que tan importantes son para el desarrollo de las comunidades. Y bueno, pues tan agradecidos les estamos los mexicanos y obviamente sus familias por este apoyo. Y qué bueno que están aquí los que nos acompañan desde Estados Unidos. Como siempre, bienvenidos. Denis Martínez, Fernando Cacho, creo que decía, Gloria Alcántara, Gerardo López, bienvenidos. Gerardo Rodríguez, Carmen Alonso, Camila, bienvenida, qué bueno que estás aquí. Pedro Cuevas, Rubicelia Ávila, también bienvenida. Ridi Pay, qué bueno que nos estás acompañando, espero que estés aquí con nosotros en el chat, te lo agradecemos mucho, como siempre tu presencia es importante aquí en el chat, que nos eches la mano. Qué bueno que estás aquí, Ridi Pay. Saludos. Luis Peña, Jesús Fernández, bienvenido. Güera, qué bueno que están aquí. Javier García, hola amiga, ¿cómo estás? Qué bueno que estás aquí. Saluditos, Ridipey. Cecilia Huitrón, Joel Galván, perdón. Akira también ya está aquí. No sé si se nos va a acompañar en todo porque tiene cosas que hacer, pero si no, pues ahí estará Akira echándonos la mano en el chat, como siempre. Muchas gracias por estar aquí. Fernando Manríquez, Felipón. Pablo me pregunta cuál es el tema. El tema son las granjas de bots. Hay una investigación muy detallada de un experto en la desinformación digital
que tiene una página, ya les voy a platicar un poco más al respecto. Se va a tratar de ese el tema principal, aunque vamos a hablar un poco de los conservadores también. Y bueno, pues es básicamente el tema que vamos a tratar, que espero les guste porque aclara muchas dudas en cuanto a de dónde vienen esos trolls, de dónde vienen esos bots y cuál es su destino, cuál es el propósito, quiénes están detrás, investigaciones que se han hecho sobre el tema. Entonces, ese es el tema, básicamente contestando a la pregunta de Pablo. Espero que eso ya entremos en detalle, pues entonces espero que se aclare un poco más. Muchas gracias, Tomiko. Muchas gracias por tu comentario. Y gracias por estar aquí a todos los que nos están acompañando. Ya pasaron 6 minutos, vamos a darle entrada al tema, porque si no se nos va a pasar el tiempo, la hora. Antes de empezar el tema principal, vamos a hablar de la muerte de Carlos Ursúa. Carlos Ursúa, gracias por los apoyos, por los corazoncitos. Carlos Ursúa fue el primer secretario de Hacienda del gobierno de Andrés Manuel López Obrador durante, ya no recuerdo cuánto exactamente, creo que fue 1 año o 2, pero fue el primer secretario de Hacienda y salió de la Secretaría de Hacienda porque pues básicamente no estuvo de acuerdo con la política económica del presidente, siendo un experto en economía y con, digamos, el modelo neoliberal también bastante asentado en su cerebro, probablemente, difirió de las órdenes del presidente, no quiso cumplir con los planes del presidente en cuanto a la austeridad, en cuanto al uso del presupuesto. Él tenía ideas diferentes, más neoliberales. Fundamentalmente eso hizo que él renunciara y bueno, más temprano que tarde terminó en los brazos de la oposición de derecha, empezó a escribir artículos en contra del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en materia económica. Pues digo, al final de cuentas el tiempo ha puesto a cada quien en su lugar. Desafortunadamente él falleció, pero digo, al final el tiempo le dio la razón al presidente porque la política económica que llevó a cabo ya con otro secretario de Hacienda, que es un economista experto, un doctor en economía, pues la verdad, pues ha salido, pero a pedir de boca. El manejo de la economía es un modelo a nivel mundial. Entonces Ursúa no tenía mucha razón de querer aplicar principios del modelo neoliberal. Bueno, para no hacerles el cuento largo con este tema, el señor falleció en su casa y luego empezaron los opositores, particularmente Fernando Belauzarán y Gabriel Cuadri del PAN y Belauzarán del PRD, empezaron a atacar, empezaron a criticar y llegaron al extremo patético de tirar el rumor con sus declaraciones en Twitter, con sus escritos en Twitter, de que el presidente estuvo detrás de la muerte de Carlos Ursúa, en una situación realmente cobarde, realmente deleznable, acusando al presidente de un crimen, de un asesinato, sin ningún recato, sin obviamente ninguna prueba y con toda la alevosía que esto significa. Belauzarán después se echó para atrás, pero ya lo había dicho y lo había sugerido que el presidente tuvo que ver con la muerte de Carlos Ursúa. Azucena Oresti, que es una conductora de televisión muy conocida, llegó al extremo ya todavía más patético de introducir una supuesta nota que habría dejado supuestamente Carlos Ursúa, en la que decía palabras más, palabras menos, que él nunca iba a estar de acuerdo y que prefería prácticamente morir, aunque no lo dijo así, pero prefería no estar si llegaba a la presidencia una judía que iba a cambiar al país hacia el sionismo, y él no iba a aceptar eso nunca. Metiendo la cizaña a Azucena como suponiéndose que honesto con esta declaración de que el presidente tuvo que ver algo
con un asesinato de Carlos Ursúa o con el suicidio de Carlos Ursúa. De cualquier forma, promoviendo estas fake news sin ninguna responsabilidad, con una total falta de ética periodística, promoviendo el rumor. Afortunadamente, en el caso particular de Xóchitl Gálvez, creo que en este canal van a ver por primera vez que yo diga algo positivo de Xóchitl Gálvez, y sí es de reconocer, quizás se le dieron órdenes, no lo sé, pero Xóchitl Gálvez salió a declarar, fue al velorio de este señor, y declaró Xóchitl Gálvez de manera bastante responsable para mi punto de vista, considerando los rumores, que no debería de haber lugar a especulaciones y que Carlos Ursúa falleció por un ataque cardíaco en su casa, se cayó de una escalera después de un ataque cardíaco, y ese fue el dictamen. Después salió el dictamen médico de su médico de cabecera y salió la declaración, que además eso dijo Xóchitl, que eso le dijo la esposa de Carlos Ursúa a Xóchitl Gálvez, que realmente había sido un accidente, pero un accidente cerebrovascular o cardíaco, en donde el infarto masivo fue el que hizo que él cayera y murió por el ataque cardíaco, no precisamente por la caída. Entonces, esto se los digo nada más para que se den una idea de lo patética que es la oposición, de lo falta de ética, de moral, de humanismo. Tienen una total falta de sensibilidad y son capaces hasta de crear este tipo de falsedades, que incluso la propia Xóchitl Gálvez salió a desmentir en una situación que, pues, la verdad se le reconoce, porque ella se dio cuenta, o su equipo, o la gente que está detrás de ella, que no tenía caso seguir con esta conspiración, con esta teoría de la conspiración absurda, criminal, ilógica, insensata, realmente grosera, contra el presidente o contra el gobierno, cuando no era verdad, cuando era claro que no era verdad. Entonces les digo, nada más les doy esta pequeña nota del fallecimiento de Carlos Ursúa, que pues en paz descanse, pero pues ya les expliqué más o menos de qué se trató, y hice un antecedente de quién se trataba, y formaba parte ya del equipo de Xóchitl Gálvez, hay que decirlo. Ya estaba en su equipo de campaña, o en su equipo económico, etcétera, ¿no? Bueno, ahora vamos a ir al tema que nos toca, que es el de un análisis que hizo un especialista en desinformación digital, que se llama Julián Macías Tobar. Ustedes pueden encontrarlo en las redes sociales como Julián Macías Tobar, y van a ver todos los estudios que tiene este especialista en redes sociales, que lo avalan por su profesionalismo y por su manera de pensar, manera de analizar los datos de las redes sociales de manera experta. Y dice, por ejemplo, Julián Macías: llevo unos días analizando los 10 millones de tweets de la última campaña contra López Obrador y Claudia Sheinbaum, vinculándolos con el narco. Más de 500,000 tweets, o sea, medio millón de tweets, tienen el mismo error en el hashtag. Me facilitaron desmontar el troll center contra AMLO y en favor de Xóchitl. O sea, en palabras llanas, él detectó por medio de este análisis que hay medio millón de tweets que poseen el mismo error exactamente gramatical al escribir el hashtag, que hacen pensar que se trata de un troll center que controla todos estas publicaciones, y no son cuentas por separado, sino que es algo concertado, centralizado en un troll center, por el cual se está gastando mucho dinero. Y dice, el último error fue el Trending Topic 1 de ayer, y pone él las dos tendencias que había de Narcopresident AMLO 3
y Marcha por la Democracia. Y son este tipo de trending topics. Ahorita les voy a poner los ejemplos, les voy a explicar claramente de qué se trata y cuáles son los ejemplos de los errores que estos tweets tienen en su origen, pero que los tienen exactamente el mismo error en todas las publicaciones que se distribuyen en todo el país. Entonces, dice Julián Macías, de los más de 70,000 tweets publicados por 5,500 cuentas con el mismo error en un par de horas, fíjense, en un par de horas, más de la mitad, o sea, más del 50% se publicaron desde Argentina, España y Colombia. Creo que ya lo había mencionado yo en un vivo anterior, pero aquí ya tengo más datos, más información. Más de la mitad se publican sobre política de México, sobre la candidata de México, las dos candidatas, la que está por la 4T y la candidata que está en contra. Salen los tweets de Argentina, de España y de Colombia, cuando pues, no tendrían por qué salir de esos países porque no tiene nada que ver la política de esos países. Algunas de las cuentas que reciben más retweets del Troll Center son viejas conocidas de este tipo de estudios que son granjas de bots, trolls. Unos se llaman Linda Sofía, uno de ellos, el otro se llama Río Hermoso y el otro se llama JJ Díaz Machuca. Estos son algunos de los más famosos que se han caracterizado por este retweet de las mismas publicaciones, los mismos hashtags, las mismas en todas las redes sociales, y como les digo, vienen incluso de fuera de México. Dice Julián Macías, ¿qué probabilidad hay que se publique? Fíjense, en 7 días 500,000 tweets con el mismo error. O sea, ninguna. No hay ninguna posibilidad de que se publique, y lo repito, que se publique en 7 días 500,000 tweets, o sea, 500,000 de tweets con el mismo error exactamente. Entonces no hay ninguna posibilidad de eso, a menos que lo cometa quien programa el Troll Center. Si ese error lo comete el que programa el Troll Center, entonces pues todas las publicaciones, 500,000 o 10 millones o 15 millones o los que sean, van a tener exactamente el mismo error. Por ejemplo, aquí hay algunos: narcopresident AMLO 3, narcopredidente, hashtag narcopredidente AMLO, narcopredidente AMLO 2, narcocandidata Claudia y Xochitl Gálvez, presidenta 2024, pero es Xochitl, o sea, la L primero que la T. ¿Sí? El error que algún extranjero podría cometer, que nosotros estamos más familiarizados los mexicanos con el náhuatl y sabemos que primero va la T y luego va la L. Pero aquí no, en este error está Xochitl Gálvez, presidenta 2024. Y les digo, los decenas de miles, cientos de miles, 500,000, millones de estas publicaciones tienen exactamente el mismo error de una letra que está cambiada. No está bien escrito. No es que unos estén bien y otros estén mal y sean menos los que están mal y más los que están bien. No, tienen el mismo error de origen y se multiplican por cientos de miles. Se publican en todas las redes sociales y se hacen tendencia. Se hacen tendencia con ese error. Entonces, esto es lo que... Entonces les digo, de 10 millones de tweets a favor de Xochitl y contra AMLO y Claudia, repito, 500,000 tuvieron el mismo error exacto, y esto es una prueba contundente de que provienen de este Troll Center, que está administrado por una misma empresa, y es algo característico de esto en las redes sociales, según este estudio y este experto, pueden buscarlo. Se llama, permítanme, no les dije cómo se llama, el nombre de él sí se los dije, pero lo que no les dije fue, se llama Pandemia Digital, su canal, se llama Pandemia, ¿dónde lo tengo?
Pandemia digital. Bueno, ya lo cerré, no importa. Se llama Pandemia Digital, pueden buscarlo también aparte de por el nombre de Julián Macías Tobar, ya para no hacer más largo. Muchos bots artificiales que generan tendencias funcionan de esta forma. Y repito otra vez la pregunta al aire, ¿cómo es posible que 500,000 cuentas al mismo tiempo cometan el mismo error con solo 7 hashtags en una misma semana? Fíjense, en una misma semana. Tiene que ser algo concertado y algo pagado. Y aquí están algunos ejemplos que les doy, aparte de los que ya mencioné. Está Narcopreidente con 120,000 publicaciones con ese error. Narcocandidata Sheinbaum con M en lugar de N, con 80,000 errores, un 70% más de 300,000. O sea, de los 300,000, un 70% con error. Xochitl Va, que es Xochitl nada más sin la T, así, Xochitl Va, tuvieron 200,000 tweets con el mismo error. Xochitl Gálvez, presidenta, ya se los dije, 2024, con el 80% de estos de Xochitl Gálvez, presidenta 2024, el 80% fueron equivocados con el mismo error. Entonces, es decir, amigos, administran cuentas falsas, son los mismos y se reúnen en la CEPAL, que es un organismo internacional de países de habla hispana, de tendencia de derecha. ¿Su propósito cuál es? ¿O su estrategia? Es lograr que los gobiernos de Latinoamérica sean gobiernos de derecha, que se logre la privatización de las empresas públicas en gobiernos que son formados de manera legal o de manera ilegal y apoyados por Estados Unidos, y han estado detrás de las campañas contra los gobiernos de Bolivia, de Argentina, de Venezuela, de Brasil, de Cuba, etcétera. Obviamente también han estado detrás de la guerra sucia en México contra la izquierda, fueron los que impidieron que llegara Andrés Manuel López Obrador en el 2006, aunque en ese tiempo no había mucha cuestión con las redes sociales, pero lo hicieron de otra forma. Pero en 2012 sí pintaron, sí, realmente su efecto se sintió con la Operación Berlín, la llamada Operación Berlín, que realmente afectó y la campaña de Andrés Manuel y fue causante de que no llegara a ganar la presidencia, estas campañas de desprestigio en las redes sociales. La idea de ellos es generar una estrategia para impulsar críticas y crear estas ideas, crearlas como tendencia contra gobiernos o contra candidatos de izquierda. Si es contra gobiernos, para destituirlos, para hacerles un golpe blando, un golpe militar, un golpe blando para destituirlos, como pasó en Perú con Pedro Castillo, como pasó en Bolivia con Evo Morales, en fin, o contra candidatos, como en el caso de Andrés Manuel cuando era candidato de izquierda, para evitar que alcancen el poder, para hacerles fraude, para lograr que no alcancen el poder por medio de mentiras, como ya lo vamos a ver más adelante, como un peligro para México y otro tipo de estrategias de desinformación, de fake news, etcétera. Hay otro medio creado por un exdirector del Reforma que se llama Dices MX. Este medio está vinculado directamente con Coparmex, que es un organismo empresarial de México que es completamente de derecha y al que pertenecen de Hoyos y Claudio X González. Y ahí están, en ese medio Dices MX, Denise Dresser, Loret de Mola, de ahí reciben apoyo, reciben financiamiento y están vinculados directamente, entre otros periodistas o chayoteros. Tienen bots, tienen trolls y están relacionados también con el Yunque. No sé si ustedes sepan quién es el Yunque. El Yunque es una organización de ultraderecha creada en la zona de Jalisco, en las zonas del Bajío de México,
está formada por los que quedaron de la guerra cristera, la gente de ultraderecha, muy conservadora, extremadamente conservadora. Muchos de ellos pertenecen a la Universidad Autónoma de Guadalajara, que es una institución ultraconservadora, y al ITESO, también de Guadalajara, que es una institución tremendamente conservadora. Y bueno, la idea de ellos es facilitar fraudes electorales, y en este caso facilitaron fraudes electorales en el pasado en muchos países de Latinoamérica y particularmente en México. Les dije, en el 2012 lo lograron en contra de AMLO. La idea es que por ejemplo, nada más para que se den una idea, para hacer campañas más pequeñas de lo que están haciendo en México, de lo que significa la campaña en México, porque lo que significa en México es gigantesco, por la cantidad de votantes que va a haber, por el tamaño de la economía de México, el tamaño de la población virtualmente votante que vamos a votar en junio de este año. Nada más para que se den una idea, para hacer campañas más pequeñas que esta de México, eso cuesta decenas de millones de euros. Una campaña muchísimo más pequeña cuesta decenas de millones de euros. Entonces ya se podrán ustedes imaginar cuánto les está costando a estos organismos internacionales de derecha, a estos conservadores, esta campaña masiva que están desatando de trolls contra el gobierno de México y contra la continuidad del gobierno de la Cuarta Transformación. Se dice también que un perseguido por la DEA es chantajeado por Estados Unidos y es quien hace estas publicaciones, es uno de los que están detrás de estas publicaciones porque también está involucrado con esto, y como era experto de la DEA, Estados Unidos lo tiene chantajeado para que haga esto, si no lo van a procesar o lo procesan a él. Entonces esto es algo que también es cierto. El expresidente de España, José María Aznar, actualmente el que protege a Felipe Calderón en España, trabaja para Fox News, que es un organismo de comunicación en Estados Unidos, una empresa de comunicación, de televisión y todos los medios digitales, que es muy conservadora. No sé si ustedes sepan, pero la empresa por excelencia del conservadurismo en Estados Unidos en los medios electrónicos es Fox News. Bueno, pues precisamente Aznar tiene comunicación, trabaja con Fox News, y ahorita Aznar se dice que tiene más poder en España del que tuvo, irónicamente, cuando fue presidente del gobierno español, cuando increíblemente él es del Partido Popular y el que gobierna actualmente España es el Partido Socialista Obrero Español. Entonces, no es lógico, pero así funcionan estas cosas. Por eso es que está refugiado Calderón en España, por eso es que recibe la protección de todo este conglomerado de intereses de derecha, de intereses conservadores, que tienen protegido en España a Zedillo, a Calderón, a Peña Nieto y a Salinas de Gortari, por supuesto. Y desafortunadamente todas estas cuestiones digitales carecen de normativas a nivel judicial. No está muy clara la normatividad o la legalidad de todo este tipo de cuestiones digitales o de electrónicas o de redes sociales, como para proceder en contra de este tipo de ataques por trolls, por bots. Y cuando se trata precisamente de cosas internacionales, porque precisamente provienen de otros lugares del mundo, pues peor tantito, no se puede, es muy difícil controlarlos, es muy difícil estar en contra de ellos, salvo el hecho de que uno esté bien informado, y con el hecho de tener buena información, pues no sea manipulado por esto. Es la única protección que hay, porque protección legal, pues no hay. Bueno, y además en México tenemos, como ustedes saben, todavía al Poder Judicial en manos de la derecha, entonces realmente es difícil pensar en que haya un control.
de todo esto, pero de todas maneras los mecanismos legales, pues como que no hay ese tipo desafortunadamente ese tipo de mecanismos legales para poder proceder en contra de este tipo de cosas. Por ejemplo, bueno, también todo esto está vinculado, y fíjense que es interesante. ¿Ustedes saben por qué está Tomás Herón en Israel? Tomás Herón, para explicarlo un poco, fue el que estuvo a cargo de la investigación de Ayotzinapa. Era el segundo del Procurador General de la República, que está en la cárcel por ese delito. Entonces, como él era el encargado de la investigación, y fue esa investigación la que sacó la verdad, las llamadas supuestamente verdad histórica, que supimos que es una mentira histórica, de la desaparición de los estudiantes, este señor se fue y se refugió en Israel. Y la pregunta es otra vez, ¿por qué Israel? Bueno, pues resulta que Israel tiene una agencia de espionaje que se llama el Mossad, que es famosa a nivel mundial, que es como la versión, digamos, israelí de la KGB de Rusia en su tiempo, y ahorita se llama diferente, y la CIA de Estados Unidos. Es una agencia de espionaje que usa métodos, cualquier tipo de métodos para lograr sus fines, como en las películas de James Bond, o peor. Entonces, este organismo israelí fueron los que diseñaron el programa Pegasus, con el cual los gobiernos anteriores de México lo habían comprado para espiar a sus contrincantes. El gobierno de Peña Nieto tenía el Pegasus, y muchos políticos de México tenían y habían adquirido el Pegasus para poder espiar a los opositores. En el caso, por ejemplo, particular de Rafael Moreno Valle, ya fallecido, que fue gobernador de Puebla y era senador del PAN, ya después de haber sido gobernador de Puebla. Este señor se gastó 32 millones de pesos en una plataforma de espionaje que espiaba a sus contrarios, obvio, pero no solo eso, el señor espiaba a sus partidarios, incluida su esposa. El Pegasus lo usaba para espiar a Calderón, que era de su partido, o bueno, ya no era, pero de todas formas de la misma línea política, para espiar a Anaya, que era el candidato de su partido a la presidencia. En fin, él a los de su lado y a los contrarios los espiaba. Rafael Moreno Valle tenía ese programa Pegasus para espiar, y así lo tenían también Peña Nieto y su equipo para poder espiar a los que consideraba dignos de estar investigando qué estaban haciendo, a sus opositores. Pero este programa lo diseñó, lo patentó y se los vendió Israel, y lo manejaba el gobierno de Peña Nieto a través de la Procuraduría General de la República, con este señor Tomás Herón, que también trabajaba en la Procuraduría General de la República y que usaban este programa para espiar. Ese es el vínculo que les traigo. Y obviamente, pues esto también está detrás de los ataques contra AMLO. El Mossad está vinculado con estos organismos de derecha, multilateral, mundial, de espionaje, y también están vinculados con estos ataques cibernéticos en las redes sociales por estos mecanismos de espionaje. Entonces es interesante, es la guerra ideológica que hay en el mundo, y es una batalla que se tiene contra esta derecha, este conservadurismo internacional que no quiere perder sus privilegios, y que quieren seguir enriqueciéndose a costa de los derechos de la mayoría de la gente de los países y del empobrecimiento de la mayoría de los países en donde sientan sus reales para poderse seguir enriqueciendo. Afortunadamente en México, gracias al presidente Andrés Manuel López Obrador, esto ya se acabó, ya no es así, no se les permite, pero no cesan en su empeño de regresar por sus fueros, de volver a explotar los recursos del país, de apropiarse de ellos. De hecho, Xochitl fue a Estados Unidos a eso,
a ofrecerles los recursos de México en bandeja de plata, a ofrecerles que les iba a regresar a las empresas el acceso completo a los recursos de México, a la minería, a la electricidad, al petróleo, y se iba a volver a privatizar todo y les iban a dar carta blanca abierta para eso. A eso fue, a ofrecer el país en bandeja de plata, desafortunadamente, pero pues así son la derecha, así se caracterizan, no han cambiado a lo largo de siglos, de 2 siglos, son entreguistas, son traidores a su país, y eso los caracteriza. Entonces, bueno, ese ha sido el primer tema que les traía. El segundo tema es, más que nada, hablar un poquito más a fondo sobre lo que son los conservadores y sobre la marcha que tuvieron el domingo, que realmente vamos a apelar un poco al análisis en este momento, a ir más al análisis de qué es lo que está detrás de ellos, cómo pretenden conquistar a la gente a la que se dirigen, y qué es lo que está de por medio en este movimiento de derecha que trata de convencer a la gente con sus postulados. Y vamos a ver la incongruencia, que ya lo platicamos el día de ayer un poco, la incongruencia, lo ilógico que son sus postulados, uno por uno vamos viendo. Bueno, pues por ejemplo, la derecha apela al miedo de la población. Ese es el discurso principal de la oposición. Apelar al miedo de los votantes o de la gente a la que se dirigen, asustarlos, aterrarlos. Y eso ha sido igual desde 2006. El miedo a lo desconocido, el miedo a que la gente pierda sus propiedades, que pierda sus privilegios, que el país se convierta en una Venezuela, como lo decían en ese tiempo, que se convierta en Cuba, que llegue el comunismo, que se instaure la propiedad, que se elimine la propiedad privada, es decir, que se les quiten las propiedades a la gente. Todo este tipo de sinsentidos, de cuestiones que no tienen el menor sustento, la menor lógica, en un análisis serio de una gente informada, a la hora que se lo dicen a una gente molesta, a una gente que tiene un odio irracional hacia el presidente o hacia su partido, la gente empieza a creer cosas que son pues increíbles, les digo, en un análisis serio. No se puede aparentemente razonándolo creerlos, porque no tienen un sustento real, no tienen ninguna base sólida, simplemente son mentiras repetidas que, como se repiten tanto en un ambiente de desinformación o de prácticamente ignorancia, se vuelven verdades. Y entonces esto se entiende como una manipulación emocional, es decir, ellos usan las emociones de la gente para manipular a la gente. Se trata de manipularlos con el miedo, y como les dije, el miedo a lo intangible, a lo que no se puede probar, pero que se les indica o se les amenaza con que eso va a pasar o eso puede pasar. Si ustedes hacen tal cosa, si ustedes van por este candidato, si a ustedes apoyan al gobierno, apoyan a su candidata, pues esto va a pasar. Entonces se les manipula de manera emocional. Sale la reacción inmediata emocional basada en la ignorancia, basada en el odio, y utilizan esa manipulación por las emociones de la gente, por este miedo a lo desconocido, a su favor. Pero bueno, volvemos otra vez a lo que decía. ¿Tuvo o tiene algún sentido el que AMLO sea un peligro para México? Pues no. No lo tuvo en su momento en 2006 porque se hizo el fraude y no llegó,
pero eventualmente en el 2018 llegó a la presidencia y ha gobernado los últimos 5 años. Entonces, ¿tuvo sentido? Pues claro que no. México no se convirtió en Venezuela y ya está a punto de terminar el gobierno de AMLO. México no se convirtió en un país comunista. México no se convirtió en... no quitaron la propiedad privada en México, no le quitaron sus propiedades a la gente. Todo eso es así, es un hecho. Lo que amenazaban en la campaña desde 2006 de que AMLO era un peligro para México, pues ya se cayó. Y ya se cayó porque gracias a la gran mayoría de la gente que votó por AMLO y que se impuso a través de la democracia, porque es la única forma, del voto mayoritario de la gente, pues se demostró que todo este tipo de cosas eran infundadas, eran mentiras, eran una campaña de miedo, una campaña de desinformación basada en el miedo a algo completamente intangible y desconocido, pero que se quería convencer a la gente de que era algo real, y a mucha gente la convencieron de que era algo real. Y lo irónico de todo esto, bueno, y la dictadura también, ¿no? La dictadura, y que pretendía el fin de las instituciones. Entonces, después de estos 5 años, ustedes analicen, ¿es una dictadura? Pues claro que no, porque la oposición es libre completamente, como lo fue el domingo, de manifestarse y de insultarlo a él, insultar a su hijo más chico, a su familia, decirle cacas, decirle un montón de insultos horribles, y toda esa gente lo sigue haciendo. Broso le dice pendejo, o sea, lo insultan de manera horrible y lo pueden seguir haciendo y lo siguen haciendo y tienen la libertad de hacerlo porque es un país plenamente democrático y con todos los derechos para absolutamente todos, incluyendo a los que están en contra del gobierno. Entonces, ¿es una dictadura? No, por supuesto que no. Ya hemos vivido dictadura en México y sabemos lo que es la dictadura. La gente bien informada sabe lo que es una dictadura. Y una dictadura fue lo que vivimos cuando hubo la represión del 68, cuando hubo la represión del 71 en el Jueves de Corpus, cuando se encarceló y se desapareció a mucha gente que eran disidentes políticos, cuando se acribillaron a grupos que había de guerrilleros, se les acribillaba. En fin, ya hubo una dictadura, ya hubo gobiernos que eran represores, y lo vivimos. Las cárceles se llenaron de disidentes políticos en los años 70. Entonces, no podemos hablar de dictadura, es ilógico, absurdo, ridículo, es completamente estúpido decir o creer que se vive en una dictadura con tantas libertades. Es no conocer lo que es verdaderamente una dictadura o dejarse llevar por este engaño emocional que, basado en un odio irracional al presidente, un odio racial, un odio clasista, los hace creer en algo tan absurdo como que vivimos en una dictadura. ¿Que pretendía el presidente el fin de las instituciones? Pues no, porque las instituciones siguen. Hay instituciones que son disque autónomas, que fueron inventadas en la época neoliberal y que en realidad no tienen ninguna utilidad, más allá de que la gente que trabaja en ellas son pirurris, son fifís, que ganan excesivamente sueldos y que no sirven para nada. ¿Para qué sirve la COFESE? ¿Para qué ha servido el INAI? ¿Ha habido investigaciones de corrupción en la época neoliberal? No. Están los escándalos de la Casa Blanca, están los escándalos de esta mujer de la... Todo eso no se detectó en la época neoliberal. ¿Para qué son esas instituciones que supuestamente se crearon para ir en contra de la corrupción y otro tipo de actividades? Si no lo hicieron en lo absoluto, no sirven para eso, o sea, no hacen absolutamente nada, solamente son privilegiados los que están ahí, que les dieron esos puestos, que les dieron ese tipo de instituciones para que estuvieran ahí, y son los amigos de los neoliberales que están asentados ahí y que están de adorno, que no sirven. Entonces, no ha habido
desaparición de instituciones, ¿no? Al contrario, el presidente ha respetado de más a las instituciones, al Poder Judicial y al Poder Legislativo, y el Poder Judicial está en contra de muchas cosas y el presidente no los ha aplastado, como podría esperarse de un dictador. Un dictador verdaderamente hubiera deshecho la Corte y lo hubiera vuelto a hacer a su muy particular gusto, y el presidente no ha hecho eso. Han tenido una relación tirante porque están refugiados los de derecha en la Corte, en la Suprema Corte, pero algo que no se puede decir es que el presidente sea dictatorial o que haya querido deshacerse de las instituciones. Lo quiere hacer un cambio en la Suprema Corte para que sea democrática, un cambio que además queremos millones de personas, porque la mayoría de los mexicanos votamos por Andrés Manuel y queremos lo que él quiere, y esos cambios constitucionales los queremos la mayoría de los mexicanos. No es Andrés Manuel nada más, somos millones que sabemos de la trascendencia de estos cambios. Pero bueno, esa es otra de las cuestiones que ya se demostró. Todas estas cosas ya se demostraron porque el gobierno de AMLO ya casi pasó, ya casi termina. Entonces, todas estas mentiras que impulsaron desde 2006 y luego en 2012, pues ya se cayeron por su propio peso, porque tuvo una muy buen manejo de la economía. El país no se hizo comunista, sino que al contrario es el primer socio comercial de Estados Unidos y tiene inversiones extranjeras que han roto récords, y no se cerró al mundo ni es una isla comunista, sino que es un país con un comercio abierto que defiende a sus ciudadanos, pero que tiene un comercio abierto. Entonces no es un país extremadamente socialista y mucho menos comunista, porque los comunistas no existen, nunca han existido un país comunista. Los países comunistas para acabar pronto no existen, nunca han existido en la realidad, porque para un comunismo real se necesitaría un pequeño pueblo que fuera muy uniforme entre sí, en donde no hubiera tanta diversidad de población, de producción, de ideas, de tantas cosas. Un país tan diverso, tan amplio y tan diverso, es imposible que sea comunista. El comunismo solamente se podría entender en un caso hipotético, en un caso, digamos, teórico, que se llegaría a desarrollar en una pequeña comunidad muy cerrada, muy pequeña, en donde todos fueran dueños de todo y todos lo compartieran todo. Pero eso solamente es una utopía, es una cosa que no puede existir en la realidad en un país moderno. En un país entero eso es imposible, no puede existir. Entonces no es cierto. Lo que pasa con la derecha es que lo que necesitan es crearse un enemigo para pelear con él. Básicamente lo que hace la derecha es diseñan un enemigo, dicen mentiras sobre ese enemigo, que en este caso es la 4T, es el presidente Andrés Manuel, y se encargan de llenar de calumnias a ese enemigo al que ellos deciden odiar, porque lo sienten que va en contra de sus intereses, va a favor del pueblo y en contra de los intereses de una pequeña minoría privilegiada. Y solo así, solo mediante esto, creando un enemigo al que atacar, ellos tienen algún tipo de relevancia, se sienten útiles o se sienten importantes, porque tienen una misión. El tener un enemigo directamente, que sería el presidente Andrés Manuel y todo lo que conlleva la Cuarta Transformación, es algo visible. Entonces se hace visible, lo llenan de calumnias, lo llenan con esta manipulación emocional que les digo, de mentiras, para engañar a la gente sobre lo que está haciendo este gobierno o el gobierno que viene. Gracias por su regalo, por cierto. Y entonces lo que se logra es
que ellos se sientan útiles, que se sientan héroes, porque van en contra de algo hipotético, que no existe, Todas estas mentiras no existen. Es un gobierno que piensa por la gran mayoría de la gente y es lo que a ellos les duele, les arde, les da mucho coraje. Pero así cobran alguna importancia, alguna relevancia, acusando al enemigo, en este caso al presidente, de las cosas que ellos son, acusándolo de narco, cuando Felipe Calderón es el presidente narco y tiene a su secretario de Seguridad Pública preso por ser narco en Estados Unidos. Entonces acusan de lo que ellos son. Acusan de corrupción al presidente cuando los que son corruptos son ellos. Acusan de genocida, acusan de todo lo que ellos son, y que el presidente no es, y que la 4T no es. Su intención básicamente es desilusionar a los que creen en AMLO y en Claudia. No está dirigida su intención hacia sus partidarios, porque sus partidarios ya los tienen. A la gente conservadora ya la tienen de su lado. La idea de ellos es convencer a los partidarios de AMLO que AMLO es igual a todos los demás, que es igual de corrupto que la derecha, que no hay diferencias. Y vaya que sí hay diferencias. Entonces ahí se les cae todo. La verdad, ya haciendo un análisis interno, es que ellos lo que quieren decir en el fondo, y lo vimos en la manifestación cuando Hernán Gómez los entrevistaba a los conservadores en la calle, con sus gorras rosas y todo, lo que ellos en el fondo quieren decir, que está entre líneas, es: queremos seguir estando arriba y que los demás se queden abajo donde pertenecen. Eso es lo que verdaderamente piensan. Lo que piensan es: no somos iguales, nosotros somos nosotros y ustedes son ustedes. O sea, ellos se sienten distintos, se sienten diferentes, y les da mucho coraje que haya un presidente que ponga a todo mundo en el mismo lugar, que diga todos somos iguales. No, dicen ellos. Ellos lo que ellos piensan internamente es: no, si no somos iguales, ustedes nunca van a ser igual que nosotros. Y nosotros no vamos a ser igual que ustedes. Nosotros somos otra cosa, ¿sí? Somos descendientes de europeos, somos no sé, etcétera, ¿no? Ahí viene su discurso del comunismo, del fin de la propiedad privada, de esa intolerancia, de esa cuestión irracional, de ese miedo que tienen, que se les inculca por parte de los líderes conservadores, decir: no, como ellos piensan de que no somos iguales, y hay un presidente que es morenito y que viene del sureste y que ganó y que le está ayudando a la mayoría de la gente, aguas, porque lo que quiere este presidente desde el fondo de su corazón es el comunismo y es el fin de la propiedad privada. Es un miedo que se les genera a ellos, pero ese miedo ya se cayó, eso no ocurrió y no va a ocurrir con Claudia tampoco. Eso ya está desmontado completamente, está desacreditado, porque el presidente ya gobernó y no ha habido nada en contra de la propiedad privada, y obviamente, como ya expliqué bastante detalladamente, el comunismo no existe y no va a existir nunca. Es estúpido que lo digan o que lo piensen cuando somos el primer socio comercial de Estados Unidos y tenemos unas economías integradas con todo el mundo. Aquí no hay nada de eso. AMLO, lo que pasa es que les indigna a los potentados, a los dueños del dinero, a los grandes consorcios, a las grandes mega empresas del mundo, porque representa, y de México también, porque representa a millones que exigen mejores condiciones de vida y que los beneficios del desarrollo alcancen a todos. Es decir, lo que AMLO llama el estado de bienestar. Eso les repatea el hígado, porque ellos tienen la teoría, ellos creen que no todos somos iguales y que los que nacieron en cuna de oro van a seguir en cuna de oro y los que nacieron en la pobreza van a seguir en la pobreza, y ese es su destino. Y así debe de ser, los pobres siempre deben de ser pobres y los ricos siempre deben ser ricos. Y eso no debe haber movilidad social, que es lo que le llama AMLO, que lo hubo en México hasta los años 70, hubo movilidad social, hubo gente que salió de la pobreza
que eran hijos de campesinos y que estudiaron una carrera y mejoraron su condición social, pero dejó de haberlo en toda la época neoliberal. Pues los ricos no coinciden con eso, no creen eso. No existe para ellos la movilidad social, no debe existir. Los pobres son pobres, los ricos son ricos y no se debe mover nada. Y el problema ahorita, el riesgo es que quieren descarrilar la elección presidencial porque ya la saben que la tienen perdida. Buscan anularla, buscan pretextos para anularla y ellos tienen el poder en el TRIFE, en el Tribunal Electoral, y tienen el poder en el Poder Judicial, tienen el control. Entonces, aguas, porque ese es el problema. Ellos por la ley, legalmente, no pueden, porque saben que están perdidos y saben que van a perder la elección a todas luces. La diferencia es muy grande. Con un fraude no se puede hacer, no pueden llegar por medio de un fraude. Entonces quieren agandallarse, el haya sido como haya sido, quieren llegar a la presidencia, quieren que no gane la izquierda, que no gane Claudia, que no se mantenga el gobierno de AMLO, y están gastando para eso muchísimo dinero en las redes. Por lo pronto, como ya les expliqué al principio de este vivo, están gastando un mundo de dinero que es incuantificable para lograrlo por medio de las redes sociales. No sabemos si lo van a intentar de otra forma. Y la verdad, ya para terminar les voy a decir, nadie es dueño de la democracia. El lograrla o el caminar hacia ella ha costado vidas, ha costado muchas vidas de gente que ha estado luchando por la democracia desde hace decenios, desde hace mucho tiempo en México. Ha habido gente que ha luchado por la democracia y algunos estuvieron en la cárcel y hay muchos que murieron en el intento de conseguir la democracia. Entonces no es un juego, no es cualquier cosa. La democracia no les pertenece a ellos, como dice el presidente. Ellos hablan de su democracia. Cuando dicen nuestra democracia se refieren a su democracia, de ellos, elitista. Pero la democracia no es eso. La democracia somos todos los mexicanos, todos, los de arriba, los de abajo, los de en medio, todos. La democracia es que elijamos a nuestras autoridades en mayoría. Eso es la democracia. Nadie es dueño, no, ellos se la quieren apropiar como de ellos, pero no pueden apropiarse de la democracia. Hubo muertos por la democracia que, de hecho, la gran mayoría eran de izquierda, hay que decirlo. Así que, si nos vamos a esas, la democracia es bastante menos de ellos que de nosotros, de los que estamos del lado izquierdo de la política. La mayoría de los muertos fueron de izquierda y eso, ahí están las estadísticas, ahí están los datos históricos. Ahora, quienes bloquearon, que fueron estos que se manifestaron el domingo, quienes se encargaron de bloquear la democracia por medio de fraudes electorales, el del 88, el del 2006 y también el del 2012, porque en realidad no quisieron ver la compra de votos y muchos mecanismos por el cual solo así logró ganar Peña Nieto, por una diferencia que no fue la verdad mucha. Entonces gracias a este tipo de cosas fue que ganaron en 2012, así que sí fue una forma de fraude. Entonces ellos que bloquearon la democracia, que están encargados de ir en contra de la democracia, se visten de rosa y se hacen los adalides de la democracia. Y hablan de nuestra democracia, o sea, refiriéndose a la de ellos. Quién sabe qué tipo de democracia será, pero no es la verdadera. Ellos no están luchando por la democracia. Ellos la han bloqueado, ellos han estado en contra de la democracia. Y dicen que supuestamente la defienden y luchan por ella. Lo que hacen es que luchan por mantener sus privilegios y la corrupción. Eso es por lo que luchan. Y Lorenzo Córdoba jamás aceptó, a diferencia de Guadalupe Tadei, bajarse el sueldo. Está en contra de la ley, en contra de la Constitución, porque en la Constitución está que no debe nadie ganar más que el presidente de la República. Y él, hasta el final que estuvo en el INE, él jamás accedió a bajarse el sueldo. Igual que todos los jueces de la Suprema Corte, por cierto. Todos estos fifís quieren permanecer en Fifilandia. Y ya no estamos en Finlandia, estamos en México
en la cuarta transformación, en donde debe de haber respeto a las mayorías y en donde ya no debe de haber privilegios en el gobierno. Ya no los hay y ya no se pueden permitir. El gobierno ya no los ha permitido y los servidores públicos deben vivir en la justa medianía, sin lujos baratos, sin vivir en este oropel de privilegios que los rodeaba y que algunos todavía los rodean, porque no hemos llegado ahí. La 4T no ha llegado ahí. Y bueno, este ha sido el en vivo. Nos llevamos una hora exacta. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por estar aquí, por haber estado con nosotros en este tiempo. Muchas gracias por sus comentarios. Me ha dado mucho gusto recibirlos aquí y gracias por la participación, Rudy Pay. Gracias por estar aquí, por haberme ayudado con el chat. Muchas gracias. Viva la 4T y su narcopresidente, dice. Sí, el narcopresidente que no se comprobó para nada. Si se hubiera, ayer lo dije en el en vivo, si se hubiera comprobado que el presidente tenía vínculos con el narco, nunca hubiera llegado a la presidencia porque le hubieran hecho un juicio. Si por abrir una calle, ayer lo dije en el en vivo, no sé si estuviste aquí el que hizo ese comentario. Si por abrir una calle para un hospital le hicieron un desafuero y lo iban a meter a la cárcel, tuvieron que echarse para atrás porque sabían que no había caso. Eso ya es caso cerrado en Estados Unidos. Ya el mismo que hizo el artículo reconoció que no había fundamento. El gobierno de Estados Unidos reconoció que no había fundamento. Y de veras, es absurdo que lo piensen quien lo piensa. Si no hubo caso en su momento, entonces ¿por qué sacarlo ahora? Porque hay elecciones. Es una cuestión política. Pero está basado en una falsedad porque no existe eso. Marco Martínez, plan C, claro que sí. Vamos a hacer el plan C. Sí, seguro. Calderón, por ahí ya está diciendo que Calderón es narcopresidente. Saludar a una persona no es ser amigo. Saludar a una persona en la calle es tener don de gentes. A mucha gente se le saluda. En fin, parece ser que no. Qué barbaridad. Están desatados los trolls aquí también. Espero que les haya gustado el tema de los trolls. Es interesante. También hay gente real, pero pues siguen manipulados. Gracias por decirme gracias, mi amiga Rudy Pay. Muchas gracias. Muchas gracias por todo su apoyo, por haber estado aquí. Sí, tienes razón, Rudy Pay, es exacto lo que dices, tienes toda la razón. Gracias, Ceci, por tu me gusta a este live. Arriba la 4T, por ahí dijo alguien. Muchas gracias. Muchas gracias por sus comentarios, quienes están por ahí ayudándome con el chat. Gracias. Sí, por ahí hay algunos amigos de Loret. Ay, gracias, papá Oso. Gracias por tu apoyo. Gracias por tus corazones, por sus apoyos, todos los que lo han dado. Por ahí hubo un regalito. Muchísimas gracias a los que me lo dieron. Vamos con Claudia. Claro que sí, muchas gracias. Hasta luego, papá Oso. Muchas gracias de nuevo por tu participación y por tu apoyo. Creo que fuiste tú el del regalo. Muchísimas gracias. Y si no, pues de todas maneras, gracias. Muchas gracias. Gracias, Carmín. Dice bendiciones y saludos desde Ecatepec. Gracias. Muchas gracias. Saludos hasta Ecatepec, Estado de México. Saludos desde Nicolás Romero. Yo vivía en el Estado de México, en Atizapán. Álvaro, saludos Álvaro por allá por el Estado de México.
Imagínense cuántos nos robarán juntos. Sí, por su cuenta cada uno de esos partidos han robado, imagínense juntos. Todos somos la 4T Chihuahua, muchas gracias por eso. Muchas gracias, Valencia. Creo que dice que tenía datos muy buenos. Bueno, pues ahí en el chat, puedes compartirlos. La mayoría estamos con Claudia Bradislav. Pues muchas, sí, claro que sí, la mayoría estamos con Claudia. Eso es lo que les da mucho coraje a la oposición. No se dan cuenta y no reconocen que son una minoría. Y bueno, pues en la democracia se gana y se pierde. Y en este caso, a ellos les tocó perder en 2018. Y ahora la diferencia que tiene, las tendencias de la votación de todas las encuestas a favor de Claudia, son incluso mayores que las que tenía en su tiempo Andrés Manuel sobre sus oponentes en el 2018. Así que, pues, aunque les duela, aunque les arda, aunque les dé mucho coraje, la verdad, desafortunadamente, somos, para ustedes digo, desafortunadamente para ustedes, somos la mayoría y pues la mayoría tiene la razón en cualquier democracia. Si a ustedes no les gusta la democracia, pues entonces a lo mejor quisieran, como lo fueron a buscar en el siglo XIX, un gobierno imperial, un gobierno dictatorial, eso es lo que buscan, un emperador como Maximiliano. En fin, pero aquí no, aquí estamos en una república y estamos instaurando, ahora sí, verdaderamente una democracia, en donde la mayoría del pueblo está representado. En este gobierno, por primera vez, el gobierno, en la historia de México, el gobierno está fundamentado, respaldado por la mayoría del pueblo, como nunca antes en la historia de México. Este gobierno está fundamentado y basado y responde a las mayorías del pueblo. Entonces, gracias por tu apoyo, Agustín Santís, por tus comentarios en el chat y por ayudarle ahí a ReadyPay también. Muchas gracias. Muchas gracias, Ceci, que le diste me gusta al en vivo. Ahí user 63. Muchas gracias por sus comentarios. Sí, pues qué bueno que me echas la mano, ReadyPay, muchas gracias. Bueno, pues los voy a dejar ahora. Me voy y los dejo ahí para que mañana tengamos otro en vivo. Mañana va a ser a las 6 de la tarde. Vamos a tener un en vivo. A ver de qué se me ocurre que platiquemos, qué información. Quiero agradecerles nuevamente a todos, particularmente a ReadyPay que me ayudó con el chat. Y bueno, pues ahí me despido también de los opositores que están ahí en el chat. Gracias por estar aquí introduciéndose. De todas formas, aquí hay pluralidad. Ahí les están contestando muy bien, ReadyPay, muchas gracias. Sí, hoy están, también ayer me abandonaste, ReadyPay, ayer no estuviste. Ayer estuvieron particularmente enojados, hay mucho odio, ni modo, aquí de este lado está el amor, del otro lado está el odio, ni modo, ya no voy a seguir. Ahí siguen diciéndole de maneras tan ruines y tan groseras al presidente, llamándolo tan feo. Y bueno, pues todo lo que deseamos en este mundo se regresa. Todas las malas vibras, los malos deseos, pues desafortunadamente sí, ya te acordaste tarde. Ni modo, no te preocupes, ReadyPay, no te preocupes, aquí estuvimos y bueno, es este odio que los mantiene engañados. Ya dimos en este en vivo bastantes bases, bastante sustento. Todos sus miedos se cayeron en este gobierno, sus tabúes, todas estas ideas simplistas sobre ideas abstractas del peligro para México, pues se cayeron completamente. La economía más sólida que nunca, la inversión extranjera
más que nunca, el peso en su mejor cotización, mucho mejor que la que tenía cuando empezó el gobierno. No solo no hubo devaluación, sino que hubo reevaluación del peso. En fin, ya lo hemos mencionado en varios en vivo, ya no tiene mucho sentido que sigamos con eso. Vamos a seguir con más temas mañana. Lo interesante ahí es tocar temas que vayan pasando y analizarlos en el contexto de todo lo que está ocurriendo en México. Es importante apegarse a la razón, a lo que está pasando, y decir los datos del día, hablar de lo que está sucediendo. Esa es la idea, aunque a veces hacemos análisis más detallados de los temas, pero fundamentalmente con las informaciones que van saliendo. Y en fin, me despido, muchas gracias. Nuevamente ya me voy a ir mejor porque tengo otras cosas que hacer. Muchísimas gracias por estar en este en vivo. Gracias por sus apoyos. Y pues no me queda más que despedirme. Nos vemos. Gracias, Redipay, de nuevo. Hasta luego. Buenas noches a todos. Viva la 4T, viva el Plan C. Gracias, Guadalupe Zavala. Gracias por... Viva nuestro presidente AMLO. Gracias.